esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre el Papa Francisco y sobre la elección en los próximos días de un nuevo Papa y las perspectivas que hay para el mundo, porque el Papa es un líder mundial, el Vaticano es un Estado que tiene mucha importancia a nivel mundial. Lo hemos discutido en este programa con muchos expertos y hoy vamos a traer una voz que es sumamente deep, profunda en esta materia, así que ya le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Aguilera, pero antes quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos, igualmente a los que se unen a través de todas nuestras plataformas y por supuesto una gran bienvenida a nuestros amigos de YouTube, de Sin Filtros, la gran comunidad. Si ustedes todavía no se han suscrito, háganlo, simplemente únanse y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Igualmente quiero invitarlos para que formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Un saludo a todos aquellos que se están uniendo a nuestro space de X y ya empezamos el análisis sobre el Papa Francisco, qué es lo que viene y cómo se percibe la falta de Francisco y la llegada de un nuevo Papa con todos estos asuntos que tienen que ver con lo que está pasando en estos momentos en Roma, donde el pueblo creyente le dice adiós al Papa y se juntan una gran cantidad de jefes de estados y de personajes que son muy importantes en el ámbito político, en el ámbito económico y por supuesto eclesiástico. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Member, a usted por la invitación. Le agradezco mucho de corazón. Primeramente quisiera que nuestra conversación empezara sobre la apreciación del legado del Papa Francisco y qué es lo que cambió en la Iglesia Católica a nivel mundial con su presencia. Adelante. Bueno, esto de los cambios que habitualmente la gente piensa que ocurren, hay un concepto, Mainboard, que a mí me parece que es interesante recordar, que es lo que planteaba Benedicto XVI. En la Iglesia hay una hermenéutica de la continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que junto con los cambios se permanece lo fundamental. Y que obviamente eso significa que en este caso el Papa Francisco le habla al mundo respecto de los nuevos problemas que existen bajo su pontificado, las nuevas realidades terrenas, podríamos decir, pero manteniendo siempre lo fundamental. Desafortunadamente ocurre, que no es el caso, ¿no es cierto?, de medios de comunicación serios como este, que hay una especie de juicio político respecto del pontificado de Francisco, como también lo fue de Benedicto XVI, como lo fue también de San Juan Pablo II, que se les califica desde una perspectiva política, cuando en realidad esas categorías no caben en este caso, porque el fin y el propósito de la Iglesia no es político, es suprapolítico, podríamos decir. Y hacer un juicio político, de alguna manera encasillando a los papas en una determinada corriente política, es un reduccionismo y una falta en cierto sentido de rigurosidad intelectual. Entonces, podríamos decir, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que de algún modo, manteniendo esa continuidad, Francisco enseña al mundo? Porque él es la labor magisterial, ¿no?, de la Iglesia, ¿no?, que es madre y maestra. Lo primero es que, conforme a las inquietudes del mundo, Francisco habla acerca de un tema que estuvo siempre desde el origen, que es la cuestión de la ecología. Ese es un punto, me parece que es relevante, en que se da una respuesta
frente a un tema que es acuciante y que es de preocupación en general en el mundo, bajo los diferentes regímenes, bajo las diferentes perspectivas también de cómo abordar esta cuestión. El segundo aspecto que Francisco propone al mundo, que es una realidad que nosotros estamos viviendo, es acerca de lo que podríamos llamar la amistad entre los hombres, ¿no? En que existe, como nosotros sabemos, una cierta tendencia a un requebrajamiento de esas solidaridades primarias desde la familia, desde las instituciones llamadas intermedias o que otros llaman lugares de descanso o espacios de esperanza, que son la reticularidad y que es el vigor de la sociedad en un sentido estricto. Y Francisco se hace cargo de aquello y me parece a mí que da una respuesta a esta cuestión que también es una urgencia en relación a la amistad que debe existir entre los seres humanos. Y en tercer lugar, un tercer aspecto que Francisco propone al mundo, que en el fondo son las encíclicas sociales que Francisco propuso, es el tema del amor del hombre y el amor de Dios, que también corona, en cierto sentido, su pontificado, porque uno podría, de algún modo, clasificar a Francisco con un concepto que está presente desde su origen en cuanto obispo, que es el concepto de misericordia. Y obviamente en el año 2024, en que propone la última encíclica acerca del amor del hombre y el amor de Dios, que es la misericordia. Entonces, concretando, me parece que lo que propone al mundo y los cambios que el mundo efectivamente está experimentando son la llamada cuestión ecológica, está el tema de la amistad entre los hombres y finalmente el tema del amor de Dios y el amor del hombre. Y que tiene como fundamento el primer texto que escribe Francisco, que se dice que es a cuatro manos, porque es con Benedicto XVI, el tema de la fe, que es la primera encíclica que escribe Francisco muy pronto de haber sido nombrado, elegido papa, que es el tema de la fe, que es una virtud teologal, como sabemos, pero que también tiene una dimensión humana, que es bastante evidente. Nosotros habitualmente nos movemos en todas las dimensiones de nuestra existencia con una cierta fe muy natural, ¿eh? Como por ejemplo que yo creo que efectivamente ahora estamos transmitiendo lo que estamos transmitiendo y que se está escuchando lo que se está escuchando, lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? En cosas como muy elementales que uno, si va a abrir una llave, sabe que ahí va a haber agua, ¿eh? Entonces, o que apriete un interruptor y va a encender la ampolleta de la luz o lo que sea, y esas son como seguridades que uno tiene en la vida ordinaria, que son una forma de sentido común de la fe. Y claro, pero Francisco habla de la virtud teologal de la fe. De manera que me parece que en estos cuatro aspectos sobre los cuales Francisco da una respuesta a problemas que vive el mundo. Y en particular a los cristianos católicos, en el modo en que sugiere que uno podría vivir mejor la gracia que uno ha recibido, que es la fe misma. Ahora, el tema de Francisco, ya viéndolo desde el punto de vista político, porque también es un líder político, o fue un líder político en todo caso. Y su tendencia tal vez se diferencia de la de Benedicto y la de incluso el Papa que mucha gente que está viva en estos momentos conoció, que fue Juan Pablo II. Desde el punto de vista político, ¿crees que la posición y la trayectoria del Papa Francisco benefició a las naciones, particularmente, por ejemplo, América Latina, o que
lo aisló porque contribuyó de alguna manera a ayudar a la polarización, o al menos, porque una de las críticas que se hace a Francisco es que no hizo ningún tipo de condena a regímenes de carácter dictatorial comunistas o socialistas del siglo XXI, y eso queda como en la memoria permanente de la gente. Cada vez que tú dices el Papa Francisco, dice, ay, pero es que él era como amiguito de Maduro o amiguito de los cubanos. ¿Se siente eso de acuerdo a tu perspectiva? Es muy interesante su pregunta, Maybor, porque me parece que permite despejar algunas cuestiones que están en el ambiente. En primer lugar, a Francisco se le moteja que es un papa de izquierda. Y como manifesté al principio, estas categorías no caben ni en Francisco, ni en San Juan Pablo II, ni en Benedicto. Se decía que San Juan Pablo II era de derechas, o que Benedicto XVI era un hombre ultraconservador. Incluso se le catalogó como nazi. La cuestión entonces, despejando, porque los medios de comunicación tienen que ser mediadores, ¿no es cierto?, entre la verdad y la sociedad, en la medida en que uno pueda alcanzar aquello, hay que puntualizar lo siguiente. Primero, no hay que nunca olvidar que a Francisco le nombró obispo San Juan Pablo II y le creó cardenal Benedicto XVI. Ese es un dato que es muy importante tener en cuenta en esta idea mainboard de lo que se llama esta hermenéutica de la continuidad. En segundo lugar, no es verdad que Francisco no haya condenado regímenes totalitarios. Cuando uno piensa, y estoy pensando, por ejemplo, en Nicaragua. Estoy pensando en Nicaragua precisamente porque es donde ha habido una mayor vocación voluntaria y sostenida en el tiempo de ataque a la Iglesia. Y no solo a la Iglesia, sino que a todos los que podríamos llamar las sociedades intermedias. Y ese ataque a la Iglesia que parte con un hecho que podríamos llamar muy significativo, cuando expulsa a las misioneras de la caridad, Ortega. Y eso es un hecho muy significativo. Y luego lo que hemos sabido con la expulsión de los obispos, el no poder, bueno, lo que ya sabe la opinión pública. Pues bien, lo que no hacen los medios de comunicación en general, porque no son todos, es que no recogen algunas expresiones de Francisco en que dice literal, Nicaragua vive una dictadura grosera. Repito, comillas, Nicaragua vive una dictadura grosera. Es como volver al año 17, refiriéndose al régimen marxista, ¿no?, de la revolución del 17, o la revolución del 39, refiriéndose a Hitler. De manera que si uno recoge esa expresión de Francisco que da efectivamente en una entrevista, no tengo muy claro que tendría que dar pie el hecho de que haya habido una omisión respecto de estos regímenes de orden totalitario. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, San Juan Pablo II también fue a Cuba. San Juan Pablo II también fue a Polonia durante el régimen de Jaruzelski. Y San Juan Pablo II, recuerde muy bien, Mainboard, era un hombre sospechoso para el régimen de Jaruzelski. ¿Por qué era sospechoso? Porque San Juan Pablo II nunca se refirió en términos políticos al régimen totalitario en Polonia. Y que, sin embargo, cuando él va a Polonia, lo hace en
su manifestación más clara fue justamente en Nova Uta, en que dedica su homilía en la misa al Espíritu Santo, que va a renovar la faz de la tierra. Francisco hace lo mismo. Cuando va a Cuba, ¿con quién se junta? En sentido último e importante, con las familias. ¿Y de qué les habla la familia? Acerca justamente de la fortaleza, de la fe, del amor, que son Mainboard bajo, si usted quiere, categorías políticas, si uno quisiera hacerlo así, aunque no es así, pero si quisiera hacerlo así, que son los baluartes y los fundamentos que permiten salir de un régimen totalitario. Porque al régimen totalitario se le vence con el amor, con la fraternidad, con el fundamento propio y fuerte que es la familia. También uno tiene que pensar que efectivamente Francisco, bajo esa perspectiva política, si usted quiere, es muy interesante, fíjese, Mainboard, leer un texto que se llama Francisco y Latinoamérica, en que él es entrevistado y se le hace una serie de preguntas respecto justamente de la cuestión latinoamericana o hispanoamericana. Y se refiere justamente a la política y a los políticos. Y fíjese usted, Mainboard, que en esa entrevista en este libro, entrevista que vale la pena leer para poder hacer una idea ponderada respecto de las opiniones de Francisco, él dice lo siguiente: la identidad del político, la identitic del político, dice él, ¿cuál es? En primer lugar, que debe ser una persona que viva los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y hace un paréntesis, dice, de nada sirve que el político católico vaya a misa si no vive estos principios. ¿Cuáles son esos principios? El primer principio, como lo sabemos, y usted lo sabe mejor que yo, es la dignidad de la persona humana, en donde descansa la doctrina social de la Iglesia. El segundo principio es el principio de subsidiariedad, que lo que fomenta ese principio es la libertad de las personas. El segundo principio es el de la solidaridad, que lo que promueve y balancea con la libertad, que es la justicia. Y el tercer principio es el principio del bien común, que es el fin de la sociedad. Si uno mira eso en perspectiva y con rigurosidad, podrá advertir que no sé dónde podríamos buscar argumentos para sostener doctrinalmente que Francisco pudiera ser un papa de izquierda. Yo escribí un artículo que se lo voy a mandar después, en el año 2018, en que titulé justamente Francisco es un papa de izquierda, en que hago un análisis respecto de esto. En segundo lugar, Mainboard, es importante señalar que Francisco, cuando se refiere, por ejemplo, al tema de las ayudas, que es lo propio de los gobiernos totalitarios que en el fondo quieren hacer como las drogas, dependiente a la persona, a través de el estado ya no de bienestar, sino que benefactor permanente, pero de la pobreza, como sabemos. Francisco es muy claro y dice casi textualmente, dice, toda ayuda al hombre y la familia debe ser, ayuda social, debe ser acotada en el tiempo, porque de otra manera al hombre se le esclaviza por parte del Estado. Y lo que importa en realidad es crear las condiciones, en virtud de los principios anteriormente señalados, del bien común, es crear las condiciones para que la persona pueda trabajar. Y de esa manera reconocer su dignidad. Desde esa perspectiva, entonces, Mainboard es muy atendiendo a lo que Francisco ha señalado, ha escrito, que uno pueda hacer una lectura que no se condiga
con esos testimonios. En tercer lugar, bajo esta misma perspectiva de la supuesta visión de izquierda, Francisco hace un análisis muy interesante en que plantea que la situación política de los políticos está fundamentalmente en peligro cuando irrumpe la corrupción. ¿Y a qué llama corrupción Francisco? Francisco llama corrupción a cosas como, por ejemplo, lo dicen en los textos, en cuando tú contratas a todos tus familiares en el aparato del Estado. ¿Eh? Llama corrupción, es un ejemplo concreto, llama corrupción de la política cuando el político cree que está por sobre el bien y el mal. En el fin, cuando no tiene sentido de la culpa, de aquello que implica el robo, porque siempre es robo, de lo que debería destinarse a aquellos que más lo necesitan en nuestros países. Y desde esa perspectiva, entonces, Mainborn, uno podría pensar que no hay una connivencia en la estructura, desde el punto de vista doctrinal, de un coqueteo con la izquierda. En cuarto lugar, Francisco hace una férrea crítica a todo tipo de totalitarismo, llámese comunismo, fascismo y nacionalsocialismo. Eso también está escrito. La pregunta entonces que uno tiene que hacerse es por qué razón los medios de comunicación o incluso católicos tienen una perspectiva de Francisco que no se condice con lo que está escrito y él ha manifestado. Por otra parte, también es importante señalar que cuando Francisco se refiere a la identidad del político católico y cristiano, especialmente en Latinoamérica, es que debe dejar de participar en una visión que podríamos llamar, en términos filosóficos, demagógica y populista. Fíjese usted lo que está diciendo. En quinto lugar, o sexto lugar, también vale la pena considerar lo siguiente, y que seguramente usted también lo tiene en mente cuando se hace este análisis. Se sostiene que Francisco es partidario de la teología de la liberación. Pero claro, cuando uno analiza en realidad la teología de la liberación desde el punto de vista político, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en que los teólogos de la liberación, el mismo nombre liberación, está dentro del marco del análisis sociológico desde la perspectiva del marxismo-leninismo. La óptica sociológica del análisis de la sociedad es marxista. Por tanto, bajo esa perspectiva, hay tres conceptos que son claves. El primer concepto que aparece en el planteamiento de la teología de la liberación, por algo es liberación, el primer concepto es el concepto de oprimido. El segundo concepto es que hay que luchar contra la opresión, y el tercer concepto es que, siendo oprimido que lucha, obviamente ahora se libera. ¿Qué supone eso desde un punto de vista antropológico? ¿Qué es lo que la doctrina social de la Iglesia propone? Porque la doctrina social de la Iglesia es una visión antropológica, es una visión del hombre. Si nosotros asumiéramos que Francisco es un papa que está influido por esa visión sociológica marxista de la teología de la liberación para el análisis de la sociedad, nosotros tendríamos que afirmar lo siguiente desde el punto de vista antropológico, que nosotros somos enemigos unos de otros. Que somos, por consiguiente, si somos enemigos, hay algo que nos mueve en esa enemistad, que es el odio. Que nosotros sabemos, y usted lo sabe muy bien, que es, en términos marxistas, el odio de clase. ¿Alguien sensatamente podrá pensar que la Iglesia tiene una visión
antropológica en que nosotros suponemos que somos enemigos unos de otros? ¿En que el odio es el motor de la historia o la partera de la historia, como decía Lenin? A mí me parece que no. Entonces, lo que ocurre es que hay un reduccionismo respecto al planteamiento Francisco que me parece que es delicado, porque de alguna manera a muchos católicos que no han leído sus textos por las razones que sean, se dejan llevar, por así decir, por eh, ciertos actos, ciertas visiones, ciertas noticias que pudieran ser perfectamente interesadas. Y finalizo, fíjese usted, porque Francisco efectivamente es influido por lo que se llama la teología del pueblo. ¿Mm? Pero la pregunta es, ¿qué significa pueblo en Francisco? En la teología de la liberación, pueblo es el pueblo gramsciano, ¿no? Sí. Es ese bloque de los oprimidos. ¿Mm? Bueno, eso no existe en Francisco. En la teología del pueblo, lo que existe, la noción de pueblo, es el conjunto de personas que caminan unidos frente... Bueno, parece no tiene nada que ver con la lucha de clases. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, Mainboard, es basándome en documentos de Francisco, en escritos de Francisco, y no en, podríamos decir, pequeñas y fugaces apariciones de la prensa que no se condicen con la realidad. Evidentemente, Francisco tiene una perspectiva que puede ser también, y termino, séptimo lugar, perdóneme, que tiene que ver con esto, que es lo siguiente, que es la llamada opción preferencial por los pobres. Nosotros sabemos que en la teología de la liberación existe ese concepto de la opción preferencial por los pobres. Y los pobres son los oprimidos, como ya sabemos, ¿sí? Con una visión antropológica de que el hombre es el enemigo del hombre, que nosotros somos enemigos, estamos en una visión dialéctica entre unos y otros, y que por consiguiente tenemos que, de alguna manera, a través de la lucha, liberarnos, ¿no? Esto es muy interesante, Mainboard, porque voy a hacer un paréntesis ahora. Perdóneme la extensión en la respuesta. Nosotros sabemos que hoy día el marxismo ha tenido un cambio desde el punto de vista puramente económico a lo que llaman el marxismo cultural, que básicamente proviene de varios autores que no vamos a dar ahora la lata al telespectador. Que consiste básicamente que en esa visión del hombre como que se mueve por odio, ahora ese odio es respecto de mí mismo, en que el hombre no reconoce su propia identidad en cuanto, en este caso mío, como varón. Por lo tanto, que yo me tengo que liberar de aquello que ha sido un constructo de la sociedad. En segundo lugar, está en que tenemos que liberarnos de esa lucha que existe entre el varón y la mujer, porque el varón es el opresor de la mujer. En tercer lugar, hay que liberarse de la opresión de los padres en relación a los hijos, porque los padres son los opresores de los hijos. Eso está en, en, en Engels, me parece. Sí, en Engels, perfectamente delineado. En cuarto lugar, está la liberación, nuevamente esta visión de lucha, ya no de clase, sino que se transita hacia otras dimensiones de la existencia humana, que son las personas que se inscriben en esos grupos del LGTB, por minorías raciales, etc. ¿No? Y luego hay otra dimensión, Mainboard, que es muy interesante también tenerla en cuenta, que es la visión del hombre en su relación con la naturaleza. Entonces se plantea, bajo la perspectiva de esta izquierda marxista, de que la naturaleza está siendo explotada de una manera inmisericorde por visiones capitalistas, neoliberales, etcétera, y nosotros tenemos que volver, ¿no es cierto?, liberarnos de eso para volver a la paz, digamos, con la Pachamama. Y por último está la opresión, como no podía ser de otra manera, en una visión, en una ideología atea, que es tenemos que liberarnos de la opresión de la religión y de Dios.
Entonces, cuando uno hace este análisis en estas diferentes dimensiones, en que la antropología, es decir, la visión del hombre que está en lucha porque está siendo oprimido y tiene que liberarse, indudablemente, bajo ninguna perspectiva, eso es posible sostenerlo en una visión de Francisco, ni de ningún papa, ni de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque obviamente el hombre fue hecho de amor, va a ser examinado en el amor, como dice San Juan Crisóstomo, y nosotros, y al mismo Francisco, ¿no es cierto?, en su última encíclica, sobre el amor del hombre y de Dios, deja claramente establecido aquello. Por último, también hay que tener claridad en relación a un aspecto que quería comentarle que creo que ya se me olvidó, en relación a esta misma visión política o supuestamente política de Francisco, y que no me recuerdo. En este minuto ya me recordaré. Sí, el tema es interesante. Mucha gente nos ha comentado, porque hemos estado conversando sobre la vida y el legado del Papa Francisco, y se enfocan particularmente a la hora de llamarlo hacia la izquierda, por el tema relacionado particularmente con Venezuela y Cuba, pero particularmente con Venezuela, con quien pues ha tenido una relación muy, pero muy cercana con Nicolás Maduro. Pero si nos vamos al otro punto, y en el tiempo que nos queda para esta emisión, quisiera también plantear por qué el Papa se fue hacia lo que llaman la Agenda 2030, el apoyo a la Agenda 2030, a las fronteras abiertas, inmigración, el medio ambiente y lo que hoy en día aquí en Estados Unidos se conoce como el DEI, que incluyó una participación, pero que los cristianos o católicos que son más conservadores no les gustaba la idea de esa apertura, mientras que una parte de la iglesia sí la aceptaba. Y él cambió. Ahora el papa que venga, no sé quién será, pero no sabemos hoy día quién va a ser, pero muy probablemente sea de la misma línea del Papa Francisco, porque él nombró a tal vez el 80% de esas personas que van a estar allí eligiendo el nuevo Papa, ¿no? Entonces, esto también había que aclararlo, nos queda poco tiempo, pero sí quisiera que le aclarara a nuestra audiencia cuál es su perspectiva al respecto, porque la Agenda 2030 tiene un rol fundamental en ese papado de Francisco. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, que tiene que ver justamente con lo que voy a responder ahora, el punto que se me había quedado en el tintero, que es la opción preferencial por los pobres. Habitualmente, nosotros sabemos también que desde la visión de la teología de la liberación, esa opción preferencial por los pobres está en relación a los pobres desde el punto de vista material. Y de ahí es donde nace justamente por esta óptica, este método que es el marxismo, para poder hacer, método sociológico para hacer el análisis de la sociedad. La pregunta entonces que habría que hacerse respecto a Francisco, ¿qué significa opción preferencial por los pobres de Francisco? Y la respuesta a él es muy clara. Lo dice y lo recordó a los jóvenes en Río, en Aparecida, que lean Mateo 25, que en el fondo se trata de la obra de misericordia, de la caridad que uno tiene que tener con el que ha caído. Y esos pobres son pobres, obviamente, desde el punto de vista material, pero también es lo que él llama esta cultura del descarte. Esta cultura del descarte que está fundamentalmente centrada en aquellos justamente que son pobres en las diferentes dimensiones y que él llama las periferias. Pero en esas periferias hay intelectuales, en esas periferias están los enfermos, en esas periferias está la gente que está sola,
y que le dice al político latinoamericano que tiene que tener esa experiencia de conocer a esas personas que están experimentando esos dolores. Esas son las periferias de Francisco, y que esa opción preferencial por los pobres es una consecuencia de algo que es previo, Mainboard, que es la relación amorosa del hombre con Dios. Le voy a dar para que quede claro esto, con un jesuita chileno que es San Alberto Hurtado. A San Alberto Hurtado también le motejan que es un hombre de izquierda. San Alberto Hurtado los días domingos hacía visitas justamente a esos que estaban en las periferias existenciales, que eran los pobres materiales, los días domingos con grupos de jóvenes. Pero ¿sabe qué hacía antes Mainboard de ir a esos lugares? Hacía 1 hora de oración ante el Santísimo. Y luego iba a los pobres, porque ellos llevaban a Cristo a los pobres. No era una acción de orden social. Y lo mismo ha señalado Francisco, de que la iglesia no es una ONG. Lo ha dicho clarísimamente. Entonces, desde esa perspectiva también, uno tiene que tener una ponderación respecto de lo que efectivamente ha ocurrido. Con relación al tema de la Agenda 2030 y las relaciones con personas que, como Chávez, Maduro, Fidel o Ortega, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente, Mainboard. La Iglesia Católica es una iglesia universal, y en la que, como él señalaba, era un hospital de campaña, en la que todos estamos de alguna manera heridos de algo, porque no somos perfectos. Por eso necesitamos la cura de la fe. ¿Y qué significa eso desde un punto de vista ahora político? Que usted no puede, en virtud justamente de la caridad cristiana, hacer de nadie un enemigo, ni tampoco cerrarle las puertas. Ese hecho puede tener una interpretación equívoca desde el punto de vista político, desde luego, y que de hecho lo ha tenido, en ese sentido. Y por último, me parece a mí que señalar, Mainboard, de por qué que el Papa haya nombrado a la mayoría de los cardenales que le van a elegir, a mí me parece, Mainboard, que sería muy injusto hacer un juicio de que el Papa dijo ya voy a nombrar a los que van a votar porque tienen determinada sensibilidad política, que ya estaríamos fuera del ámbito, ¿no?, en que van a elegir otro igual que yo. Entonces uno tendría que preguntarse, Mainboard, ¿cómo es posible que la mayoría de los cardenales que nombró San Juan Pablo II y que también nombró Benedicto XVI eligieron a Francisco? Esa es la evidencia de que en la Iglesia Católica, habiendo diferentes tipos de sensibilidades, porque todos los caminos llevan a Roma, hay diferentes tipos de carismas, como es bastante obvio y lógico, porque el hombre es único y repetible, como universal tiene que llegar a todos los lugares. Entonces habría que pensar de que la Iglesia es una especie de grupo fascineroso políticos que buscan un cierto tipo de poder, cuando la Iglesia, desde su mismo origen, y hoy día, en el siglo XX y XXI, ¿a dónde fue la Iglesia? Fue la primera que fue en ayuda, aquí en Chile por lo menos también, y fuera de Chile, con las personas que tenían VIH. Es la primera que está con las personas que son las tratas de blancas. Es la primera que está presente en los hospitales, con los cancerosos. Entonces, cuando nosotros hacemos un juicio de la Iglesia, hay que hacerlo con mérito de la Iglesia o en mérito de lo que enseña la Iglesia, no mi particular punto de vista. Ahora bien,
desde luego, todos y cada uno de los católicos tenemos también, como somos seres inteligentes, tenemos ciertas perspectivas respecto de ciertas acciones que los papas realizan y que yo pudiera no estar de acuerdo, porque esto, la iglesia no es el pensamiento único. ¿Mm? Eso la convertiría justamente en una teocracia, algo que es contrario justamente a la fe, que es la fe del amor. Entonces, indudablemente yo, como Juan Carlos Aguilera, católico, profesor universitario, hay ciertas cosas que respecto de acciones que hizo el Papa Francisco no estoy de acuerdo, pero son cuestiones de orden accidental, porque vamos a ver, en lo que es la doctrina propiamente tal, no hay ninguna fisura con las enseñanzas de la Iglesia y la fe, porque como decía Benedicto XVI, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Vamos en lo concreto, el fenómeno del aborto, para Francisco es un asesinato. El fenómeno del matrimonio homosexual, para Francisco es un atentado contra la naturaleza humana. El matrimonio homosexual. Y en tercer lugar, el fenómeno de la eutanasia. Entonces uno se pregunta, bueno, respecto a las cuestiones... y el último, que también era una cosa tan debatida, que es el tema de que las mujeres pudieran ser sacerdotisas. En las cuestiones fundamentales, Francisco no cambió nada de lo que es el magisterio. Y no podría haberlo cambiado, porque si lo hubiese cambiado, ya no hubiese sido la Iglesia Católica. Y en último lugar, que es muy interesante, que como usted sabe, en la Iglesia alemana, que estuvo a un cisma con la Iglesia Católica, Francisco, como buen porteño, les dijo a la conferencia y a los obispos católicos alemanes, les dijo, ya tenemos una iglesia luterana muy buena y perfecta, ¿para qué querríamos dos? No es necesario. ¿Por qué? Porque efectivamente, como usted sabe, ese triste cisma de la iglesia alemana con Roma era precisamente respecto de las dos cuestiones centrales que yo les he señalado, que hubiera una validación del matrimonio homosexual y también de la ordenación de mujeres. Y respecto de eso, Francisco nunca dio ni pie a que hubiera siquiera una visión mínima de crítica respecto a aquello. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos señalar? Que en el fondo pareciera que cuando uno hace un examen y un análisis de lo que es la Iglesia y el comportamiento de los miembros de la Iglesia, y en este caso particular del Papa, uno requiere una mayor profundización. Que obviamente en cuestiones de orden accidental, indudablemente que uno puede tener diferencias, que además es muy legítimo que eso sea así. Me recuerdo una anécdota de Benedicto XVI respecto a su papá, que el papá de Benedicto XVI parece que era un hombre muy crítico y que siempre criticaba mucho a los obispos. ¿Ah? Y está eso dentro del ámbito de lo que es la libertad de conciencia también de las personas. Pero lo que es materia de lo que se llama técnicamente el depósito de la fe, eso no ha cambiado nada. Y no puede cambiar, porque si cambiara ya dejaría de ser la Iglesia Católica fundada por Jesucristo y que le dio el mandato a Pedro y que todos los papas son los sucesores de Pedro hasta el día de hoy. Entonces, a mí me parece que hay que ser lo suficientemente serio y riguroso desde el punto de vista, en este caso intelectual, para poder hacer un juicio respecto de Francisco, y que no se puede hacer un juicio histórico porque sería una insensatez nuestra hacer aquello porque acaba de morir. Pero sí podemos decir y repetir en el fondo aquello que él ha señalado y que se puede constatar, y los auditores pueden constatarlo, especialmente en este libro que se llama Francisco y Latinoamérica, que es muy, muy interesante en relación a la supuesta visión de izquierda del Papa Francisco. Bueno, doctora Aguilera, una clase y le agradecemos muchísimo
su participación y su ampliación en el concepto para aclarar y para plantear ideas que lleven a la reflexión. Así que estamos muy agradecidos, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, Mainboard, muy agradecido por su gentileza en invitarme. Como siempre, me siento honrado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y bendiciones. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy en esta emisión dedicada al análisis del Papa Francisco. Habrá muchos años y muchos análisis sobre el personaje que marcó una época, una etapa en la Iglesia Católica, con un liderazgo en una época donde muchas de las convenciones se cambiaron, se transformaron. Yo quisiera invitarlos para que ustedes opinen en la descripción del video y nos dejen su opinión, sus comentarios sobre el Papa Francisco, que ya pues hoy está prácticamente en la parte final del desarrollo de las exequias y que pronto va a conocerse, no digo tan pronto, pero sí pronto, quién será el sucesor de Francisco y qué es lo que trae el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Un abrazo a todos nuestros moderadores por haber participado y muchísimas gracias a todos los amigos que están activados en el superchat más inteligente de la red, el superchat de YouTube. Muchísimas gracias también a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, y a los que se han suscrito a nuestro canal o son miembros de nuestro canal. Bienvenidos todos, por favor, atraviesen ahora el dedito y activen. También compartan nuestros contenidos con amigos y en las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión y como siempre nos vamos a despedir ahora con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao, nos vemos pronto. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.